invito a buscar en sus Biblias el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Vamos a estar leyendo del verso número 13 al verso número 16. Es un texto bien conocido por la iglesia, pero queremos hoy compartir este texto, este mensaje que Jesús les está dando en el llamado Sermón del Monte a sus discípulos, les está entrenando, les está capacitando. Evangelio de Mateo capítulo 5, vamos a estar leyendo del verso 13 al verso 16, me dicen amén cuando ya lo tengan. Dice así la palabra del Señor: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Padre, en esta tarde ya estamos delante de ti, para que tú, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, puedas estar hablando a nuestros corazones, puedas animarnos, confrontarnos, que tú puedas mostrar nuestra verdadera realidad ante ti. Que nada humano salga de mi boca, Señor, algo que pueda entorpecer, sino que seas tú mismo hablándonos, según nuestra necesidad. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Este texto es la culminación de la enseñanza que Jesús le ha dado a sus discípulos sobre las bienaventuranzas. Jesús está empoderando a sus discípulos y les está diciendo: ustedes son sal, ustedes son luz. Jesús con sus palabras está impartiendo identidad y destino, diciéndole: en medio de las tinieblas, en medio de un mundo que no conoce el corazón de Dios Padre, ustedes son sal, ustedes son luz. Recordamos que la sal sirve para conservar alimentos, dar sabor. La sal también se conectaba con la pureza. Probablemente su blancura resplandeciente sugería esta conexión, mientras que la luz sirve de guía en medio de la oscuridad. Jesús les está diciendo: ustedes como iglesia tienen el propósito de guiar, alumbrar, conservar la sociedad con la pureza del Evangelio. Ese es el propósito de la iglesia. Es el propósito individual, pero también es el propósito corporativamente como cuerpo de Cristo. Ser sal y ser luz. Me llama la atención, pasa en Cuba, que usted va a una iglesia y esta iglesia local, tal vez pequeña, tal vez grande, está metida en haciendo muchas cosas, pero no definida hacia un solo lugar, no con una visión clara, no con una visión determinada. La iglesia local tiene una función específica que cumplir en la sociedad. Debe ser sal, debe ser luz. Así que la iglesia corporativamente e individualmente estamos y debemos responder al llamado del Señor en la sociedad. Nuestra fe debe ser una fe pública, no una fe privada. Así que me he encontrado algunas iglesias que no saben a dónde van. Entonces, agendan su programa del año mirando o fijándose en una proyección o en proyecciones de una asociación. Es decir, la iglesia, esa iglesia local no ora, esa iglesia local no busca al Señor,
esa iglesia local no se mete con Dios en oración para preguntarle a Dios qué específicamente Dios quiere que esa iglesia local haga en ese lugar, sino que es más fácil mirar un libro de la asociación y decir, bueno, a ver, la asociación en este mes tiene esto, el otro mes tiene aquello, y entonces agendar el programa de la iglesia local en función de una asociación y no en función de la necesidad de la comunidad. Es decir, la iglesia local debe saber qué es lo que Dios tiene específicamente para el lugar donde está sirviendo. Eso es importante. Ahora, el Señor nos está diciendo que nosotros somos sal y somos luz. Es decir, no es una opción para el cristiano decir, bueno, hoy me siento misericordioso y por eso voy a ayudar al necesitado. No es una opción para el cristiano decir que hoy se va a ser manso ante situaciones difíciles que se le presenten. No es una opción para el cristiano ser pacificador en medio de una pelea. Es una obligación. No es que tú te levantes en la mañana y digas, bueno, hoy voy a parecerme más a Cristo. Es una obligación. Estamos para hacer sal, para mostrar las buenas obras, para que la gente cuando nos vea vivir pueda conocer de cerca al Padre que está en los cielos. Ese es el propósito principal de la iglesia. Ahora, ¿por qué nosotros existimos? Es decir, hay un propósito, existimos para reflejar el carácter de Cristo en la sociedad donde vivimos. ¿Por qué? Según el texto, hay dos razones fundamentales. La primera, la sociedad vive espiritualmente en tinieblas. Usted ve que la gente prospera, usted ve que la gente tiene muchas cosas, usted ve que la gente está siendo dominada por el amor al dinero, usted ve que la gente, y no solamente la gente que no conoce al Señor, sino muchos de nosotros que conocemos al Señor, también estamos siendo impulsados para obtener cada día más y más y más y más. Ahora, el mundo está en tinieblas. Nosotros como cristianos tenemos que alumbrar a ese mundo que está en tinieblas. Tenemos que darle sabor a ese mundo que está en tinieblas. La sociedad de hoy se conserva o no se conserva dependiendo de la vida espiritual de la iglesia cristiana. Entonces, en primer lugar, el mundo está en tinieblas y necesita que nosotros alumbremos. En segundo lugar, el mundo que no conoce a Dios necesita conocer al Padre que está en los cielos. Y para eso nosotros tenemos que mostrar como iglesia local las buenas obras, así como hicieron ayer en la brigada médica. Mostrar las buenas obras al que no tiene. Llevar el evangelio al necesitado. Como decía, el Padre está en los cielos. Esto no quiere decir que es indiferente a nuestros problemas. Más bien Dios se manifiesta en el mundo que está en tinieblas a través del Espíritu Santo que guía a la iglesia a hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La gente va a conocer al Padre. La gente va a poder tener una experiencia con el Señor cuando tú y yo andemos conectados con el Espíritu Santo, haciéndonos no nuestras propias obras, sino la obra del Señor, la que Él nos encomendó, la que Él nos ha llamado a hacer. También he visto que muchas veces como iglesia local no estamos centrados en la palabra, sino que hemos tomado otros caminos para alcanzar a las personas. Pero como iglesia local, lo más importante es sostener lo que enseña la palabra, predicar la palabra, vivir la palabra, llamar al arrepentimiento al pecador para que éste se pueda convertir y conocer al Señor. Nunca quitándole nada ni añadiendo nada para alcanzar a las personas.
Nosotros no estamos para agradar a las personas, estamos para conservar la sociedad con el evangelio de arrepentimiento. Amando a la gente, pero también recordándoles que tienen que ponerse a cuentas con el Señor. Pero normalmente nosotros nos hemos separado del mundo. Usted ve a la gente en la calle y usted dice, en vez de eso atraernos para amarlos, lo que hacemos es separarnos porque no podemos ser como ellos. En mi ciudad hay un lugar Diana conoce, un lugar muy importante culturalmente que se llama el Mejunje. El Mejunje, ¿sabe qué es un mejunje? Una mezcla de muchas cosas, un mejunje. En ese lugar, la estrategia del enemigo ha sido esta. Es decir, hay un día que se reúnen los universitarios, hay otro día que se reúnen en el mismo lugar los homosexuales con fiestas y todo. Hay otro día que se reúnen, el domingo en la mañana, ¿quiénes se reúnen? Los niños. ¿Para qué? Para que los niños desde pequeños, para que los universitarios poco a poco ellos se vayan quitando toda esa falsedad en cuanto a las ideas que la gente tiene con los homosexuales. Es decir, todo el mundo va al mismo lugar a satisfacer su necesidad. Entonces, ¿dónde debería estar Jesús? ¿O dónde estuviera Jesús? En ese lugar. Ahora, imagínense el pastor de una iglesia entrando en el mejunje. Eso no cabe en la cabeza de nadie. Al principio de Dios empezar a tratar con nosotros en medio del pastorado, un día dijimos, bueno, vamos a pasar por ahí, en la acera del frente, y vamos a orar. Pero cuando estuvimos en la acera al frente, dijimos, era un día en la mañana, no había actividad, aunque había mucho movimiento ahí, dijimos, ¿por qué no entramos y nos sentamos y oramos dentro de ese lugar? Entonces cruzamos la calle, entramos, nos sentamos en unas gradas que hay ahí y empezamos a orar. Ese fue un día. Después otro día dijimos, bueno, ¿y por qué no vamos? Entramos a la cafetería que ellos tienen, pedimos lo que ellos nos están dando y de esa manera nos empezamos a relacionar con la gente que va a ese lugar y comenzamos a predicar. Para sorpresa de nosotros, el muchacho que estaba sirviendo, el dependiente, estamos allí y el muchacho se nos acercó y le dijimos, mira, nosotros somos cristianos. Y él nos dijo esto, mi mamá es cristiana. Y él aceptó un Nuevo Testamento que llevábamos. Entonces, yo estoy seguro que su mamá, en su hogar, estaba y está orando por su hijo, que está perdido en ese lugar. Pero qué impacto que las oraciones de su mamá llegaron al cielo. De tal manera que Dios mandó a alguien que se metiera en ese lugar para predicar a su hijo. Para recordarle a su hijo que solamente en Jesús hay salvación. Entonces no podemos separarnos de la sociedad. Necesitamos participar, no en los pecados, pero sí relacionarnos con la gente. Y ellos puedan ver que nosotros estamos representando el corazón del Padre. El Señor, en el Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 14 al 18, dice el Señor, yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y ahora mire lo que Jesús le está diciendo al Padre. No te pido que los quites del mundo. Hay gente, hay cristianos que dicen, ay Señor, llévame de este lugar. No quiero estar en este lugar. Este mundo está perdido. Y es cierto. Pero dice el Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno.
Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Hablando de la identidad, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Y entonces dice el Señor, como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Así que la fe cristiana no es una fe privada, sino una fe pública, una fe que nos debe llevar a participar constantemente en la sociedad, no a retirarnos de ella. ¿Dicen amén o no les gusta lo que estoy diciéndole? Porque claro, para nosotros es más fácil poder estar todos unidos todo el tiempo. Por eso yo creo que una iglesia debe estar basada no en muchos programas, sino en relaciones. Relacionándose constantemente con los demás. El cristianismo no se propone retirar a nadie de la vida, sino equiparle para vivirla mejor. No nos ofrece librarnos de problemas, sino capacitarnos para resolverlos. Un hecho claro es que necesitamos tener más participación en la sociedad en que vivimos. Nuestra tendencia es huir. Es como la mentira, y quiero ser bastante claro y específico, de que el cristiano no debe meterse en política. Cuando la política y el gobierno ha sido instituido, tiene un origen divino. La iglesia no debe mezclarse en la política, pero el cristiano debe estar enfocado en quién es la persona más adecuada para que dirija su país. ¿Vamos a entender? Entonces los cristianos nos hemos separado tanto de las esferas importantes de la sociedad que ahora no sabemos cómo actuar, porque siempre nos han enseñado que debemos estar encerrados entre cuatro paredes orando y cantando. Cuando necesitamos participar activamente en la transformación de nuestras naciones. Esa es nuestra labor, ser sal y ser luz. La iglesia tiene una función profética que cumplir en la sociedad. La iglesia, es decir, usted y yo, hemos sido llamados a dar testimonio de la verdad en todos los aspectos de la vida pública. Es decir, no solamente hemos sido llamados a evangelizar, sino también a discipular. Y se discipula enseñando las ideas de Jesús, los principios de Jesús. Lo que tenemos y entendemos como discipulado, lo que yo he entendido hasta hace poco, es que el discipulado es que tú tomes a una persona y le comiences a enseñar sobre la salvación, sobre la Trinidad, y eso está bien, pero nos hemos centrado nada más en el conocimiento y no en la transferencia de vida. Nos hemos centrado nada más a que la gente aprenda algo de la Biblia y después lo bautizamos. Y damos por hecho de que esa persona ha entendido todo el Evangelio cuando solamente ha entendido una parte. La iglesia debe estar interesada no solamente en que nosotros conozcamos, por supuesto, coherentemente, ordenadamente, fielmente la palabra del Señor, sino que también hemos sido llamados a discipular a nuestra nación, a las personas. Estamos estudiando un curso que se llama Coram Deo, como visión bíblica, usando y aprovechando el internet en Colombia. Este fue uno de los propósitos para venir aquí. Y en el curso nos hicieron como una pregunta y por separado mi esposa y yo respondimos la pregunta. Y la pregunta tenía que ver en una mentira que no solamente los cristianos, sino los que los no cristianos hemos creído por mucho tiempo en nuestra nación. Un ejemplo, en muchas de nuestras naciones siempre se ha creído que el hombre tiene más valor que la mujer. Y eso ha traído muchas consecuencias. Inclusive ha traído consecuencias en la violencia, en el maltrato físico, verbal, porque vivimos con esa mentira de que el hombre vale más que la mujer. ¿Sí o no?
nosotros, aparte de poder identificar esa, identificamos una de nuestra nación. Y esta que identificamos es esta. Es una mentira que el no cristiano en Cuba tiene incorporada en su disco duro. Esto nunca va a cambiar. Es decir, cuando el Señor nos llevó, bueno, tanto Damaris como yo, por separado, pusimos la misma mentira. Esto nunca va a cambiar. Esto siempre va a estar igual. Y esta mentira que ha pasado de generación en generación, que el propio sistema le favorece para mantenerse en el lugar donde está, esta mentira ha traído muchos estragos. Esta mentira está matando y robando los sueños, anhelos, proyectos, la creatividad de los individuos de toda una nación. Por eso, la conducta que asumimos como cubanos es la migración. Bueno, si aquí nada va a cambiar, necesitamos irnos para cualquier lugar. A un cubano le sirve cualquier país. Todo por salir de esa burbuja donde uno vive, todo por salir del sistema en el que nos están de alguna manera imponiendo. Algunos hacen cualquier cosa para cambiar su estatus. Y todo el que quiera hacer algo diferente en Cuba le llaman la atención. Contábamos a la pastora que hace un mes y medio aproximadamente nosotros salimos de la congregación de donde estábamos de pastores para dedicarnos nada más a la movilización y al entrenamiento a la escuela misionera. Y me llamaron de la seguridad del Estado. Yo no sabía que era tan importante. Y una hora amenazándome con todo lo que, quién tú eres, lo que tú haces, todo. Te seguimos en Facebook, todo. Y yo dije, bueno, me reconocieron. Pero me dijeron, de cierta manera eres un revolucionario. Porque tú estás haciendo cosas que otros no hacen. Y dije, wow, qué bueno. Ahora, y nos dijeron también, si quieres seguir con la escuela misionera, vete para otra provincia. Aquí no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque el sistema y lo que nos han enseñado es que nada va a cambiar. Todo va a seguir siendo igual. Si quieres algo diferente, tienes que irte. Entonces esta mentira está bien impregnada en la gente. ¿Qué es lo mejor de Cuba? Bueno, puede ser que alguien diga que lo mejor de Cuba sea Varadero. No, lo mejor de Cuba somos los cubanos. Tenemos el potencial, todo el potencial para transformar la nación. Dios, como nunca antes en la historia de Cuba, nunca antes ha habido tantos pastores, tantas iglesias, tantos cristianos. Somos muchísimos, pero no tenemos la capacidad de unirnos para cambiar. Ni tenemos tampoco la mentalidad de no solamente evangelizar, sino también transformar. Yo pienso que no me pase nada cuando entre a Cuba. Porque una de las cosas que te hacen, yo recuerdo cuando era niño, yo siempre pensé diferente a mi familia. Y mi mamá me decía, no digas eso, te van a meter preso. No hables, cállate la boca. Todo lo que tú piensas no se puede decir. Entonces fui instruido de esa manera. Esto no va a cambiar, cállate la boca. Yo recuerdo el día que yo conocí al Señor. Eso fue espectacular porque Dios quitó la venda de mis ojos y yo pude conocer realmente cómo uno puede ser libre. Entonces, me podrán hacer cualquier cosa, pero no puedo callarme.
No puedo callar lo que he visto y lo que he oído, aunque me amenacen. Y muchas veces tú y yo, por no buscar los problemas, mejor nos quedamos sentados en un banco, en una silla, en un lugar, porque no queremos buscarnos problemas. El Evangelio, ¿qué verdad deshace esta mentira? El deseo de Dios es bendecir, prosperar su creación, desde el individuo, familia, sociedad y toda la nación. Esa es la verdad de Dios. Génesis capítulo 12, Dios tiene el deseo. Dios llama a Abraham, no solamente para bendecir a Abraham, sino para que a través de Abraham las naciones, las familias fueran bendecidas. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para las naciones? Bendecirlas. ¿Cuál es el propósito de Dios para el individuo, para el hogar, para la familia? Entonces no hay por qué irse de la nación si Dios puede bendecirme en mi propia nación. No tengo por qué irme de mi nación si Dios puede capacitarme para traer transformación en mi propia nación, para que esa mentira pueda claudicar ante la verdad de Dios. El Evangelio produce transformación en la sociedad, pero la verdad es que el Evangelio está teniendo poco impacto en el mundo en que vivimos. Le voy a poner un ejemplo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta o usted ha percibido, yo lo he percibido, que de alguna manera ha habido algún menosprecio con todo esto que está pasando en las elecciones. Menosprecio a los cristianos. ¿Lo ha percibido? Estando en Villavicencio, hace un mes, no sé, menos, veníamos de un culto de oración y veníamos estábamos viajando en un carro y el misionero me iba a llevar para la casa donde estábamos y de pronto viene otro señor por detrás e impacta el carro que estábamos y lo choca. Entonces, bueno, yo no voy a hacer toda la historia, gracias a Dios no pasó nada, se escachó, así decimos, la parte de atrás del carro. El señor dijo, no, yo pago esto ahora mismo, esto lo voy a pagar yo ahora. Fuimos al concesionario y el señor estaba pagando. Cuando al misionero se le ocurre decir esto, ¿sabes que nosotros somos cristianos? Y el hombre lo miró como que, si hubiera sabido esto, antes no te hubiera pagado. ¿Por qué? Porque como cristianos, y yo voy a dar mi criterio, a veces nos sentimos superiores a los demás. Pero los demás nos ven realmente inferiores. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos hemos encargado de separarnos de la sociedad. Le hemos entregado al gobierno lo que la iglesia debe hacer. El reto que tenemos en Cuba es muy grande. Muchas veces tenemos un corazón convertido a Dios, pero muchos tenemos mente de paganos. Porque sí, estoy convertido, amo al Señor, pero cuando tengo que llevar lo que sé, aplicarlo a la realidad, no sé cómo hacerlo. Bueno, a veces sí sabemos cómo hacerlo, pero cedemos ante las tentaciones y las presiones de los demás. Si estoy involucrado y dentro donde estoy yo, en mi grupo, en mi trabajo, hay gente que quiere robar, muchas veces, ¿qué hace el cristiano? Se calla la boca, se aparta y dice, yo no me voy a meter en esto. Cuando ese es el momento de nosotros poder aplicar la palabra y decirle, mira, eso es pecado, no participo aunque me quede sin dinero. Eso es lo más difícil. Y decir, bueno, voy para mi casa, decirle a mi familia, el negocio fracasó. ¿Por qué fracasó el negocio? Porque yo no voy a participar de lo que otros participan. Ahí usted está haciendo ¿qué? Sal y luz. Entonces, en ese momento, Dios va a usar otro canal para bendecir tu familia. Porque la provisión no viene de tu trabajo. Tu provisión viene del cielo, porque el Padre que está en los cielos no va a dejar sin comer a sus hijos que están aquí. Aunque estemos viviendo en cualquier nación. Quiero citar una enseñanza del pastor Tim Keller. Los cristianos adoptan dos actitudes frente a la cultura.
Por un lado, algunos tienen una actitud retraída que dice, el cristianismo no está para arreglar los problemas del mundo. Además, si todo está pasando es porque está escrito ya. Esa es la posición que tú y yo tomamos muchas veces. Hay una versión liberal de esta postura que básicamente se amolda a la cultura, mira al mundo y dice, ¿y por qué íbamos a querer cambiar las cosas? La versión conservadora dice, el único deber de los cristianos es edificar iglesias, evangelizar y hacer discípulos. Es decir, no es tarea de los cristianos. En la antigua Roma, en los primeros años del cristianismo, los romanos, cuando había alguien en su casa que estaba enfermo, lo sacaba de su casa. No importaba, lo sacaba de su casa y lo dejaba junto al camino. Era una sociedad cruel, una sociedad donde ser compasivo era visto como algo de debilidad. ¿Qué hacían los cristianos? Iban a los caminos y buscaban, es decir, encontraban a aquellas personas que eran paganas, aquellas personas que eran enemigas, y los llevaban ¿para dónde? Para su casa, lo cuidaban, lo atendían. Muchas veces los cristianos se enfermaban, morían, y aquel que había sido recogido era sanado, pero muchas veces ese también que era sanado conocía al Señor. La compasión del Señor fue más grande, la compasión del Señor fue más fuerte que la crueldad que imperaba en el imperio romano. Por eso no hay nada difícil para la iglesia, porque dice el Señor que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, que los principios del Evangelio, cuando se aplican, la sociedad es transformada y cambiada. Pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Bueno, el Evangelio, les voy a dar algunos parámetros, 3, de esta enseñanza que escuché o vi en una ocasión de Tim Keller. Primero, el Evangelio genera una humildad que nos permite valorar a los demás hacen y trabajar con ellos por el bien común. Es decir, ok, yo estoy entre no cristianos, pero yo voy a valorar lo que hacen los no cristianos, voy a ver a Dios actuando entre los no cristianos, voy a trabajar por el bien común con los no cristianos. No siempre voy a tener la tendencia de buscar cristianos para trabajar junto con ellos para no buscar un problema, sino que voy a estar entre los no cristianos valorando su trabajo, orando por ellos y trabajando por el bien común. En segundo lugar, el cristiano, o seguimos en el primero, el cristiano debe valorar el trabajo bien hecho por absolutamente todas las personas. Necesitamos mirar al mundo y ver a Dios obrando en todo tipo de personas. Es decir, usted está en un centro de trabajo con alguien que, ejemplo, es de izquierda o es de derecha, no piensa como yo. Yo como cristiano necesito valorar el trabajo de esa persona si lo hace bien. No importa su manera de pensar, no importa su condición espiritual. Dios también está obrando de alguna manera en esa persona. Dios no se ha olvidado de esa persona. Yo tampoco puedo olvidarme. Yo tampoco puedo estar desinteresado. Segundo, el Evangelio nos da el coraje como la perspicacia para salir al mundo y decir que hay una forma diferente de trabajar, que se ajusta a lo que sabemos que es el carácter de Dios. Es decir, no solamente voy a trabajar por el bien común, sino que también, de alguna manera, en mi humildad le voy a decir, sabes, las cosas pueden ser diferentes. Puede haber un cambio. Te propongo que hagas esto. Porque el cristiano siempre tiene que apuntar al carácter de Dios. El cristiano siempre tiene que apuntar al cielo. Estamos aquí para hacer sal y luz, para reflejar el carácter de Cristo en la sociedad en que vivimos, no para apartarnos del mundo. Tercero, el Evangelio cambia nuestra forma de relacionarnos con los demás dentro de nuestra profesión. A relacionarnos como cristianos, vamos a darles crédito a los demás, en lugar de siempre llevárnoslo, asumimos la culpa en lugar de siempre desplazarla hacia los demás.
Exaltamos a los demás en lugar de pisotear a las personas para escalar más alto. Eso no solamente lo hacen la gente que no son cristianos, muchas veces nosotros mismos, por querer tener un mejor puesto, hacemos muchas cosas que sabemos que no están bien, pero que necesito hacerlas para poder mantener mi familia, olvidándome los principios del Señor, que debemos ser bienaventurados, mansos, pacificadores, pobres en espíritu, amantes de la justicia y la verdad. El Señor dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y después, ¿qué dice? Venga a tu reino. Entonces el reino espiritual del Señor va a imponerse al final de todo el tiempo, se va a imponer ante el reino espiritual de Satanás. Pero la manera en que esto va a suceder es cuando tú y yo entendemos que tenemos que proyectarnos hacia la sociedad. Nuestra función es servir a los demás, no solamente como iglesia, corporativamente, sino individualmente. Donde Dios te ha puesto, ese es el lugar que tú tienes para llevar la luz a ese lugar que está en tinieblas. Y eso tiene que ser algo que esté bien definido en nuestras vidas. Bueno, yo me imagino que la respuesta a esta pregunta es parecida al primer turno. Le voy a hacer la pregunta de todas maneras. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos misioneros? Pero bueno, todos no levantaron la mano. Es decir, que algunos no se sienten misioneros, algunos se sienten carpinteros, algunos se sienten doctores, algunos se sienten maestros, pero no misioneros. ¿Sí o no? ¿Qué es un misionero? Un misionero es un cristiano que usa su profesión como una plataforma para insertarse en la cultura donde vive y así de esta manera hacer con la guía del Espíritu Santo las buenas obras que Dios preparó de antemano. Eso es un misionero. Si tú eres carpintero, si trabajas en la salud, en la economía, tú eres misionero en ese lugar. Tu profesión debe ser una plataforma para que tú puedas llevar el reino de Dios a ese lugar, para que tú puedas ser sal y puedas ser luz, para que la gente que está a tu alrededor pueda conocer el corazón real del Padre que está en los cielos. La gente va a decir, yo nunca he visto a Dios, pero he visto a Dios a través de ti. Cuando hay un enfermo, cuando hace falta oración, cuando hace falta ayuda, ¿dónde va a estar el cristiano? Donde esté la necesidad. Para que la gente pueda conocer lo que realmente hay en el corazón del Padre. Dios quiere bendecir a su gente. Dios quiere bendecir a la nación. Pero la nación va a ser bendecida únicamente cuando la iglesia se ponga en la brecha. Cuando la iglesia corporativamente, individualmente, cumpla su papel. Nuestro papel no solamente es unirnos para orar y leer la Biblia, eso está ok. Nuestro papel es que cuando salgamos de este lugar, salgamos con todo el deseo, el ánimo de impactar a los que viven a nuestro alrededor. Ese es el papel de la iglesia. La iglesia necesita ser movilizada, capacitada, para hacer la obra de Dios. No nuestra propia obra, no. La iglesia no se dirige con la sabiduría humana, sino en el poder del Espíritu Santo. Con demostraciones de poder, como decía Pablo a los Corintios. Esa es la función de la iglesia. Es espectacular que a ti te pueden llamar a un lugar donde te están amenazando, y es espectacular, como dice la palabra, tener la experiencia de no ir con nada preparado, sino que el Espíritu Santo te dice qué hablar. Por eso, el problema es que necesitamos bajar lo que está aquí para lo que está aquí. Necesitamos aplicar. Hay algunos que están muy preocupados porque qué va a pasar el día de mañana.
Yo creo que no tenemos que tener tanta preocupación. Necesitamos saber, Dios, ¿qué tú quieres hacer hoy con mi vida? ¿A quién tú quieres que yo le hable? ¿A quién tú quieres? ¿Qué tú quieres hacer? Yo hace un tiempo atrás, el año pasado, fuimos a Villavicencio, vamos mucho a esa ciudad, y compartimos mucho con una iglesia, y me llevaron a mí, en esa ocasión eran hombres, fuimos a un lugar de restauración, donde hay hombres que están saliendo de la droga, y compartimos con ellos un tema de sanidad, un tema de restauración, un tema que ellos comprendieran por qué estaban allí, para que ellos pudieran salir de toda, para que ellos pudieran descubrir la raíz, por lo cual ellos se metieron en la droga. Y yo recuerdo que salí, tuvimos un buen tiempo, pienso que haya sido bueno para ellos. Y recuerdo que de pronto hay un señor, a veces uno predica y no sabe quiénes son la gente, y me llama, el hombre me conocía de la iglesia, es una iglesia bastante grande, y me llama y me dice, mira, quiero que vengas, quiero llevarte a mi casa, la casa era al lado, quiero llevarte a mi casa, quiero que conozcas a mi familia. Y digo, ok, vamos para allá. Y el Señor él me presenta a su esposa, a su niña, y recuerdo que de pronto su esposa me dice algo, y yo como que me di cuenta, y de ella se pone a hacer los quehaceres de la casa. Entonces la visita se está acabando y yo le digo a él, ¿usted pudiera llamarme a su esposa? Y él la llama y yo le digo, mira, dijiste algo. Y yo le dije, no recuerdo bien, yo le dije unas palabras y ella me dice, nunca nadie me había dicho eso. Eso trae mucha verdad en mi vida. Entonces yo entendí algo. Yo fui por algo programado a un lugar a dar cierto tipo de clases, pero Dios quería, aparte de eso, llevarme a otro lugar para darle un mensaje a alguien que necesitaba escuchar algo diferente, algo de parte de Dios. Entonces el cristiano debe estar pendiente todo el tiempo de cómo Dios quiere usarme, porque no siempre va a ser de la misma manera o de la manera que tú te has establecido. A veces Dios cambia circunstancias, situaciones para bendecir a los demás. Y Él quiere usarte. Pero para eso tenemos que estar disponibles. Decirle, Señor, estoy disponible. Tengo problemas, tengo situaciones, tengo circunstancias, pero estoy disponible porque sé que soy un canal tuyo para bendecir al que no te conoce. Para ir a donde otros no quieren ir. Para hacer lo que otros no quieren hacer, para moverme del lugar y de la estructura que otros no quieren. Señor, yo estoy dispuesto, estoy aquí. Dios necesita solamente a una persona para traer transformación a una nación. Y yo creo que Dios te está buscando a ti. Yo creo que Dios está necesitando de tu servicio para que la nación de Colombia siga siendo del Señor y no del enemigo. Colombia ha sido muy conocida por su pasado. Necesita ser conocida por su presente. Yo recuerdo cuando se estaba celebrando pudiéramos decir como que el acuerdo de paz en Cartagena. Y en ese acuerdo de paz muchos cristianos me han dicho, no, nosotros entendimos que eso no era de Dios, ahí se ofrecieron a ídolos, ahí hubo brujería, Y la iglesia se dio cuenta de eso. ¿Qué hizo la iglesia? Salió a la calle y dijo, no estamos de acuerdo. ¿Sí o no? Y yo decía, se está disputando, hay una confrontación. ¿Quién va a gobernar Colombia? ¿El enemigo o el Señor? Entonces, nosotros tenemos una tarea que hacer. No solamente es votar por alguien que creemos que es adecuado y va a cumplir ciertos requisitos. Es que tú individualmente, yo individualmente, tenemos que hacer algo que solamente tú y yo en específico podemos hacer. Y es traer el cielo a la tierra a través de las bienaventuranzas. Porque tú y yo somos sal y somos luz. Nuestra fe no debe ser una fe privada, debe ser una fe pública. Que la gente se entere
que la iglesia no está marginada de la sociedad, sino que está produciendo beneficio, produciendo sabor, produciendo luz en medio de las tinieblas. La iglesia no debe menguar en su predicación, menguar en la palabra, en la enseñanza, ante nada. Cuando el Señor está diciendo que no somos de este mundo, significa que nos ha comprado con su sangre y que nuestra identidad y destino pertenecen al Señor. Pero al mismo tiempo, aunque tenemos una identidad sobrenatural y pertenecemos al Señor, la idea del Señor no es que nos vayamos, sino que nos quedemos. No que nos apartemos, sino que estemos con aquellos que no quieren saber nada del Señor. Porque los cambios de una nación van a ser producidos por gente que esté en el momento y en el lugar adecuado, representando al Señor y diciendo, puede ser diferente. No podemos solamente quedarnos en que la Biblia lo dice, tenemos que argumentar, tenemos que bajar, aplicar, aterrizar la palabra del Señor para que la gente que está confundida, está en tinieblas, pueda ver luz en lo que estamos diciendo. Y eso tiene que estar bien claro en nuestros corazones. No solamente es aprender y decir, bueno, tengo como meta en este año leerme la Biblia. Eso es excelente. Sino, Señor, tengo como meta este año no solamente leerla, sino aplicarla. Y llevarla tus ideas a mi comunidad. Es poder trabajar con las ideas, con esas mentiras que muchos de nosotros hemos vivido, que el enemigo ha implantado en la sociedad, es ir contra esas ideas y enseñando la verdad de Cristo. Es como único una sociedad va a cambiar. Ahora, en el corazón de Dios se está transformando la nación. Pero Dios cuenta con su cuerpo, contigo y conmigo, en lo individual y en lo corporativo. Y esta enseñanza debe multiplicarse. La iglesia tiene que ser movilizada. Movilizada, no solamente a evangelizar, sino a discipular. Empezando por la comunidad donde Dios te ha puesto, discipula. Transfiere la vida de Cristo en otros. Y vas a poder ver, vas a poder hallar el propósito, vas a poder hallar el destino por lo cual Dios te ha... Hay gente que está en la iglesia, hay gente que viene a la iglesia y no sabe. Se pasan 20 años buscando algo que hacer en la iglesia para sentirse bien. Cuando ya Dios los llamó y los puso en un lugar, pero no entienden de que ese lugar donde están sirviendo para el mundo que le llamamos lo secular, es el lugar, es el trabajo, es la vocación que Dios te ha dado para que tú seas sal y luz, para que lleves su reino a ese trabajo, ese estudio, a lo que estés haciendo. Vamos a orar. Padre, en esta tarde ya, Señor, tú nos has confrontado con tu palabra y, claro, Señor, lo más fácil es quedarnos cómodos, quedarnos en el lugar sin hacer nada, sin pretender nada. Pero hoy queremos decirte que queremos ser parte del cambio que tú quieres hacer en Colombia. Queremos decirte que queremos ser parte de la transformación que tú quieres hacer en Colombia. Si hoy en esta tarde tú te has sentido confrontado y hoy quieres salir de esa posición de un legalismo, esa posición de estructura, esa posición de no hacer nada para hacer la obra del Señor, yo te invito a que te pongas en pie y de esa manera física tú estés también moviéndote en lo espiritual y poder decir, Padre, estoy aquí para ti. Dime qué tengo que hacer con los míos, con aquellos que muchas veces me dan problemas, con aquellos que muchas veces se han convertido en mi enemigo. Señor, ¿qué tengo que hacer con esas personas? ¿Qué tú quieres decirme? Algo sobrenatural que quieras decirme para esas personas, para que ellos puedan ver que tú eres real. Si tú quieres realmente no esperar a que otros
se muevan en función del Señor, sino que también tú quieres participar de lo que Dios quiere hacer, ponte en pie. Sé parte del cambio, sé parte de la transformación, sé parte de lo que Dios quiere hacer a través de ti, para que el reino de Él que está en los cielos se pueda instaurar. Ya está instaurado, pero necesita crecer. Donde ha leudado la masa, donde ha abundado el pecado, la misericordia quiere sobreabundar. Pero para eso tenemos que hacer nuestra parte. En los anuncios estábamos viendo en esta mañana que mañana es un día muy especial para Colombia, donde la iglesia se va a reunir. Hace 50 años fue el Bogotazo, 70. Y claro, nosotros vamos a ir. Porque como cubanos también tenemos, de alguna manera, parte de muchas cosas que han pasado aquí en Colombia. Y de alguna manera, todo lo malo que ha venido de Cuba, todo lo malo que ha surgido de nuestra nación, pues mañana nosotros vamos a ir a orar, tal vez pedir perdón, tal vez estar ahí proféticamente para que las cosas realmente cambien. El billete de 1,000 pesos tiene a la figura de Fidel, de 1,000 pesos colombianos. Yo no sabía eso, me lo enseñaron. En uno de los viajes me lo mostraron. Mañana vamos a estar nosotros, parte de la iglesia en Cuba, yendo en espíritu contrario para bendecir a esta nación, con nuestras oraciones, también con nuestro servicio, porque basta ya de violencia, basta ya de que Colombia sea conocida por un lugar donde la droga circula, sino que Colombia sea conocida por lo que Dios está haciendo con su nación, con su iglesia. Basta ya de todo ese tipo de etiquetas que nos han puesto, cuando realmente en nuestra identidad pertenecemos al Señor y nuestro destino es poder glorificar su nombre. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos muchas gracias. Estamos tan agradecidos a ti, porque no somos nada, Señor, absolutamente nada sin ti. Pertenecemos a ti, somos de ti, y por eso queremos llevar tu palabra, tu reino a todo lugar, aun cuando esto vaya en contra de lo que tenemos en nuestra mente. Queremos ser de bendición. Queremos que donde se levante el odio, el amor pueda sobreabundar. Queremos que donde se levante la crueldad, tu compasión a través de nuestras buenas obras puedan ser derramadas en aquellos que no te conocen. Y de esta manera la nación de Colombia, de Cuba, puedan ser conocidas porque te amen a ti y te sirvan solamente a ti, no a ningún hombre, no a ningún sistema. Es hora, Señor, que nos levantemos para ser parte de la transformación y el cambio que tú quieres hacer en nuestras naciones. Te pedimos perdón porque tal vez no lo hemos hecho, no hemos sido parte, pero estamos aquí para decirte que puedes contar con nosotros, Señor. Puedes contar conmigo para enseñar tu palabra, aun cuando haya amenazas, aun cuando haya gente que se levante en contra. Señor, puedes contar conmigo. Yo te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.